buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 1 de julio y estamos agradecidos con cada uno de ustedes que se conectan en esta tarde para ministrar la palabra de Dios. Misión Cristiana del Calvario del Ciruelar está agradecida con ustedes y estamos a punto de iniciar. Prepara tus escrituras porque vamos a utilizar nuestras escrituras. El tema de hoy es acerca de la adoración. ¿Qué significa adoración? ¿De qué nos habla la adoración? Antes de entrar al tema directamente, quiero poner una plataforma para que entendamos lo que es adoración. Adoración muchas veces la hemos nosotros relacionado mucho con la música solamente. O sea, nos gusta la música y adoramos por medio de la música a Dios, y a Dios le agrada que le adoremos por medio de salmos, de himnos y de cantos especiales para Dios. Pero lo que nosotros hemos venido haciendo es limitar la adoración a Dios, es limitarnos nosotros en cómo tenemos que expresar a Dios en la vida de nosotros como hijos de Dios. Entonces, adoración va más allá de los cantos, adoración va más allá de una alabanza, va más allá de tener un culto de adoración, va más allá de postrarnos a Dios solamente y adorarle, va mucho más allá. Entonces de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy en esta hora. Sean todos bienvenidos a este canal y vamos a abrir nuestras escrituras ahí en el libro de Juan capítulo 4 y en el versículo 23. Ahí vamos a trabajar con este versículo en esta tarde, y dice el versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuevamente lo leemos para que encontremos lo que vamos a mencionar el día de hoy. Dice, mas la hora viene. Hay un tiempo en que ya viene el tiempo de adorar a Dios. Dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, este versículo es el que nos abre a nosotros el panorama de la adoración, porque dice aquí, y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Qué significa verdaderos adoradores? Significa de que hay adoradores falsos, adoradores que solamente cantan, que solamente van al servicio, que solamente son evangélicos, que solamente dicen que aman a Dios. Pero aquí es donde yo quiero resaltar un poco este tema. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores tampoco son los que cantan. Esos que cantan, eso puede ser una parte solamente de los verdaderos adoradores, pero la forma en la que lo hace es la que hay que calificar el día de hoy. Entonces, ¿cómo adoramos? Primero miremos a los que se creen verdaderos adoradores. Por ejemplo, en nuestros templos tenemos músicos que tocan, que cantan, que se preparan, pero si ellos se prepararan el sábado, por ejemplo, el domingo tenemos el servicio a las 10 de la mañana, y ellos van y se preparan el sábado, pero algo sucede por ahí en el transcurso de la mañana o de la noche,
Entonces el pastor se da cuenta de lo que sucedió. Entonces va y le dice al músico, ¿sabe qué? O al que canta, o etcétera, quien sea, hoy no vas a ministrar porque estás así, así, así. Entonces, ¿cuál cree que sea la reacción de esa persona? ¿Cuál cree que sea la reacción de la persona que ya ensayó, que ya se preparó y que está perfectamente listo para tocar en el día de servicio? Allí es donde tenemos nosotros que ver verdaderamente. Yo quiero enfocar esto en que esto no es solamente para músicos. Entonces, ahorita estoy hablando de los músicos porque son los que inician el servicio y los que llevan la administración de la música. Entonces, esta persona o este joven o llámese como se le llame, entonces se molesta y dice, no, pero es que y empieza él a blasfemar, pero no reconoce la falta que tuvo. Entonces ahí es donde verdaderamente, ahí es donde nos mide el Señor a nosotros. O somos verdaderos o somos falsos. Entonces cuando yo soy verdadero, yo acepto mi responsabilidad. Yo acepto de que sí verdaderamente hice las cosas mal. Y así no puedo acercarme a Dios, porque la Escritura es clara y dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y arregla eso que tienes en contra de tu hermano, y entonces ven y trae tu ofrenda, ¿sí? No habla solamente de ofrenda monetaria, está hablando de ofrenda también, de ofrenda en la actitud, de la forma en cómo nos vamos a acercar a Él, en cómo tenemos que presentarnos delante de Él. Esa es una ofrenda que Dios quiere que nosotros nos analicemos, cómo estamos dando esa clase de ofrenda a Dios. Entonces, para que nosotros vayamos analizando nuestras vidas. Entonces, los falsos adoradores, pues eso van y cantan, si quieren cantar, cantan. ¿A quién cree que me estoy refiriendo ahí? A la gente de la iglesia, a los discípulos, a los hijos de Dios, a los que van a oír la palabra de Dios a la iglesia. Ellos, si quieren cantar, cantan, si quieren estar en el templo en el tiempo de alabanza, están. Hay algunos que llegan ya que pasó la alabanza, hay algunos que llegan solamente para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de adoradores somos? Ahí es donde nosotros hacemos un análisis en nuestras vidas para ver qué clase de adorador soy yo. Y por eso este versículo dice que busca verdaderos adoradores. Y verdaderos adoradores abarca todo. Un verdadero adorador es aquel que está adorando a Dios, se mete en la presencia de Dios. Un verdadero adorador es el que está esperando el día del servicio para que los ministre Dios por medio de su palabra también, para que los ministre Dios por medio de la alabanza, para que los ministre Dios por medio de su presencia. Y por eso precisamente esos son los verdaderos adoradores. Entonces, para que nosotros vayamos viendo y analizando de que hay algo que no estamos haciendo bien, no estamos haciendo las cosas correctas como adoradores. Entonces, y aquí es donde yo quiero enfatizar un poco, porque es importante de que nosotros entendamos hasta dónde podemos llegar nosotros en el sentido de adorador. Por ejemplo, si nosotros vemos que la adoración no solamente es cantar cantos, que esa es una parte, como te dije al inicio, es una parte, pero la parte importante que yo quiero hoy llevarte es la adoración en un estilo de vida de cada uno de nosotros. Tu adoración no solamente se termina donde tú vas a cantar cantos, donde tú vas al servicio, donde tú vas a tus manos y adoras a Dios y haces muchas cosas. No se termina ahí. La adoración también viene a ser en la forma en la que yo me desempeño
en el templo y fuera del templo. Dios quiere vernos fuera del templo. Dios no quiere vernos adorándolo solamente en el templo, donde alzamos las manos, donde sentimos que nosotros somos verdaderamente adoradores, nos creemos hasta unos santos ahí. Entonces, Dios no quiere que solamente allí lo hagamos, sino que lo hagamos fuera del templo. A Dios le interesa que nosotros lo expresemos a Él fuera del templo. Allá donde el mundo nos ve, allá donde nosotros somos carta leída, dice la Escritura que somos cartas leídas, entonces allá es donde nosotros tenemos que manifestar de que verdaderamente somos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué clase de adoradores es lo que a donde yo te quiero llevar? Mira, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 22, vamos a ver un versículo aquí para que nosotros podamos arrancar de esto, de que verdaderamente hemos limitado la adoración a Dios. Mira el versículo 22, el capítulo 22 y el versículo 4 y 5 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le dijo, quiero regresarme un poquito, pero así nada más para explicarte. Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, sacrifícamelo. Ve bueno, si tú lo quieres leer, aquí le dice, Dios le pide a Abraham a su hijo y le dice que lo lleve a un monte, dice en el versículo 2, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios le pide a Abraham a su hijo, a su único hijo. Acuérdense que Abraham no podía tener hijos, Dios le dio un hijo para la multiplicación. Entonces, cuando Abraham oye esto, pues no tiene más que obedecerle. Ese es adoración. Obedecer a Dios es una parte de adoración también, y puede ser la parte fundamental. Entonces, y por eso dice en el versículo 4: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar que Dios le dijo que llevara a su hijo. Y me llama la atención el versículo 5, y me gusta cómo lo explica aquí. Dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A qué iba Abraham? Al monte. Dice: yo y el muchacho iremos ahí, o sea, al monte que Dios le había mostrado. Dice: y allá vamos a adorar. ¿Qué iban a hacer? Adorar. Pero ¿de qué se trataba la adoración? No era de cantar cantos. Aquí es donde yo quiero hacer esta partitura para que entendamos. No era cantar cantos. Dios le dijo a sus siervos: aquí ustedes se quedan, y yo y el muchacho vamos a subir a adorar. Entonces, ¿a qué iban? A adorar a Dios. Entonces, no se trataba, si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo, no se trataba de cantar cantos, no se trataba de aplaudir, no se trataba de danzar, no se trataba de hacer las cosas como las hacemos en el templo. Era otro tipo de adoración a la que se estaba refiriendo Abraham. ¿Y cuál era esa adoración? Era que él iba a entregar a su hijo en sacrificio a Dios. Entonces, eso es una parte de adoración también que yo quiero explicarte en esta tarde, de que cuando yo obedezco a Dios y cuando yo hago las cosas como Dios me las está ordenando, entonces eso es una adoración que yo estoy haciendo a Dios. Es algo que a Él le agrada, algo que le agrada a Dios que nosotros hagamos.
Nosotros muchas veces nos movemos solamente por el instinto de nosotros, o por las emociones de nosotros. Por ejemplo, ay, ese canto está bonito y empezamos a danzar. Ay, es que me gustó la predicación de hoy, me ministró, pero pregúntale de qué se trató y no saben. Entonces, ¿qué clase de adoración estamos dando y qué clase de adoración está ofreciendo Abraham? Entonces, cuando nosotros vemos que es una obediencia, es parte de lo que él quería agradar a Dios, que es la obediencia, y no era una obediencia de que solamente voy a ir al lugar, de que solamente voy a hacer lo que Dios me ordenó, pero a mi hijo no lo voy a sacrificar. No, porque es mi hijo. No, él cumplió completamente, él cumplió todo lo que Dios le dijo. Y por eso precisamente esa parte de la obediencia es la que nos corresponde a nosotros demostrar, porque esa es la adoración que Dios quiere que le demos nosotros. Obediencia. Por eso hay un versículo en Lucas capítulo 6 y versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, nosotros decimos que adoramos a Dios, pero no le obedecemos. Nosotros decimos que verdaderamente somos adoradores de Dios, pero cuando se nos presenta la oportunidad de demostrar la adoración a Dios, pues estamos lejos de ella, porque no estamos demostrando obediencia a Dios. Yo voy al servicio, no voy para ver qué cosas aprendo, no voy a ver, sino la actitud que muchas veces llevamos, que por ejemplo, si no predica el pastor y no, este hermano no me gusta cómo predica, o si predica otra persona, ahí nosotros estamos demostrando de que verdaderamente yo voy a hacer otras cosas, yo voy a manifestar o a expresar mi gusto y no el gusto de Dios. Entonces, allí es donde nosotros tenemos nosotros que medirnos. Ahí tú te tienes que medir y verdaderamente ser un verdadero adorador. ¿Sabe? Yo necesito, que te diga el Señor, yo necesito que me entregues a tu hijo en sacrificio. ¿Qué le iremos a decir nosotros? Entonces, ahí es donde el Señor nos mide, ahí es donde el Señor ve la actitud de nosotros. Abraham obedeció, y quiero decirte que si tú sigues leyendo todo el capítulo 22, cuando Abraham hizo el hijo, le ayudó a hacer el altar, le ayudó a poner todas las cosas que tenían que poner en el altar, y posteriormente él viene a llamar a su hijo, cuando su hijo le estaba preguntando: ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el animal que vamos a poner en el altar? Entonces Abraham ni siquiera le dijo a su hijo, sino que lo agarra y lo amarra en el altar, porque él era la ofrenda de adoración que le iba a dar a Dios. Esa era la ofrenda de adoración. Entonces, cuando Dios vio la actitud de Abraham, cuando Dios miró la actitud de Abraham, él mandó un animal para que lo crucificaran. ¿Por qué vio? Porque miró en la obediencia de Abraham. Él no escatimó absolutamente nada en decir: no, pues que el Señor me da mi hijo, mi único hijo, y ahora me lo pide. Ni en ningún momento habla la Escritura de que él renegó en nada. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, de que cuando nos piden lo que nos gusta a nosotros, ahí es donde nosotros nos atoramos, ahí es donde nosotros vemos que verdaderamente no soy un verdadero adorador. Imaginémonos que Dios nos pida a uno de nuestros hijos para sacrificarlo. ¿Qué haríamos nosotros? Imaginémonos nosotros que Dios quiere medirnos a nosotros. A ver si ya damos la talla. Porque ahorita muchos estamos diciendo: no, ojalá ya venga el Señor por su iglesia. Ojalá y ya viene el fin del mundo y nosotros ya estamos listos. ¿Será que ya estemos listos? Allí es donde verdaderamente Dios nos mide, pues, de que si verdaderamente somos obedientes como adoradores,
o somos falsos adoradores. Por eso dice el versículo que iniciamos, verdaderos adoradores, porque hay falsos, porque hay gente que no, pues, que nomás solamente aparenta, pero no son. Y por eso precisamente aquí el Señor nos está llevando a nosotros. Ahora, otro ejemplo más. Por ejemplo, ¿cómo nos comportamos nosotros fuera del templo? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo te comportas en el ambiente donde te mueves? ¿Cómo te comportas con tus compañeros? ¿Cómo te comportas con tu familia? Allí, esa es la forma en la que el Señor también nos mide a nosotros, de que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Entonces, esa es una parte de adoración también que a Dios le agrada que nosotros manifestemos de aquí en adelante. O sea que si yo en mi trabajo, yo tengo que demostrar lo que yo soy. A mí no me tiene que dar vergüenza que la gente me critique, que la gente hable de mí, que la gente se burle de mí. No, yo sé lo que soy. Y eso es lo que le agrada a Dios. De que pase lo que pase, yo estoy firme en las cosas de Dios. Pero mire que a veces a nosotros no nos gusta eso y preferimos dejar el trabajo, preferimos no juntarnos con los amigos, preferimos hacer otras cosas, menos que la gente se dé cuenta de que yo soy un adorador de Dios. ¿Sí? Y por eso precisamente, acuérdate que yo en una ocasión, hace 3 domingos, yo te hablé de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es el campo donde se tiene que sembrar la semilla? Y aquí, ¿te acuerdas que yo te dije que la semilla era Cristo? Porque así dice la Escritura en Mateo capítulo 13 y versículo 35. Dice que la semilla es Cristo. Esa es la semilla, eso es lo que tenemos que sembrar. Y el campo es el mundo. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar nosotros la semilla que es Cristo? En el mundo. Pero si yo me avergüenzo de lo que el mundo habla de mí, ¿cómo voy a ser ese sembrador? ¿Sí? El sembrador ahí venimos siendo nosotros. Así dice la parábola, que los sembradores son los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo voy a ser yo sembrador de Cristo en el mundo si yo me avergüenzo de que me digan que soy hijo de Dios, que soy un adorador de Dios? Entonces, ahí es donde yo quiero llevarte, de que precisamente nosotros, ahí es donde Dios quiere vernos a nosotros, de que si somos verdaderos o somos falsos. En una ocasión había una persona en el templo que era jefe de una empresa, y algunos hermanos del templo trabajaban con él ahí en la empresa. Y en una ocasión le dijo uno de ellos: oiga, pastor, oiga, hermano, es que las cosas usted nos trata así, ¿no? ¿Por qué nos trata así si somos hermanos? Y la respuesta de él fue: en el templo soy hermano, pero aquí no. ¿Se imagina? ¿Se imagina a este adorador? Solamente en el templo, pero en el trabajo no es adorador. Entonces a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que le adoremos en donde estemos. Nuestro estilo de vida debe ser adorar a Dios, demostrar que somos adoradores. No es que a mí me dicen que soy aleluya, que soy que no me interesa eso. Yo sé lo que soy. Entonces, pero a veces nosotros hasta peleamos por eso, discutimos por eso. No, que me digan, yo soy adorador. Yo soy de esa persona que me puedes criticar, me puedes hablar de mí, puedes levantar falso en contra mía, pero yo soy adorador. Yo debo de demostrar de que yo soy un adorador, un verdadero adorador de mi Dios Todopoderoso. ¿Eh? Y esto es lo que el Señor hoy quiere que nosotros aprendamos, de que nosotros verdaderamente vayamos y entendamos. Cuando viene, te voy a poner otro ejemplo. Cuando Dios viene y le dice a Moisés: ve para que saques al pueblo de Egipto y lo lleves al desierto, ¿a qué cree que lo iba a llevar? ¿A qué cree?
lo iba a llevar a adorar al desierto. O sea, esa es una adoración también que el pueblo le iba a dar a Dios, que el pueblo le iba a mostrar a Dios. Y ahí vio Dios que no eran adoradores. ¿Por qué? Porque iban renegando, porque iban haciendo muchas cosas que no deberían de haber hecho. Entonces, ahí demostraron que no eran adoradores. A lo mejor decimos, no, pues es que no le enseñaron. Bueno, pues ahora nosotros tenemos la oportunidad de que nos orienten, de que nos digan, de que qué es lo que tenemos que hacer. Pues hoy tenemos que cambiar nosotros nuestra actitud y no ser como el pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto. La misión de ellos era ir a adorar a Dios. Allá Dios le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo a adorarme, a hacerme fiesta, a hacerme adoración allá en el desierto. Entonces, ¿a qué iban a ir? A adorar a Dios. Entonces, y eso es lo que ahí tenemos nosotros que compararnos. ¿Cómo iba el pueblo? Entonces, iba renegando, iba lamentando. Entonces, y por eso precisamente Dios allí es donde nos mide hoy a nosotros. En aquel tiempo midió al pueblo de Israel, hoy mide a las iglesias el Señor. A los mismos pastores nos mide de cómo estaba nuestra adoración delante de Él. O sea, la iglesia de Dios es la que tiene hoy la obligación de demostrar que son verdaderos adoradores, la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que enseñarle a los demás de esa adoración. Mira lo que dice, vamos a otra cita. Isaías capítulo 12. Vamos a ver, aquí nos va a hablar de algo importante también el Señor. Y aquí en Isaías, en el capítulo 12, dice, vamos a leerlo, son 6 versículos. Y vamos a leer los 6 versículos. Dice el número 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Veo aquí primeramente, dice, cantaré. Aunque, ¿qué dice? Aunque te enojaste contra mí, pero tú tienes que cantarle, aunque tú estés enojado, aunque tú veas la reacción, porque aquí dice, en aquel día diré, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. Muchas veces Dios se enoja con nosotros por la actitud que tenemos, pero yo tengo que demostrar la adoración a Él. Y dice el versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, ¿qué es lo que es Dios para nosotros como iglesia? Es la salvación de nosotros, lo que estamos persiguiendo como iglesia, a lo que nos acercamos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios porque queremos ser salvos. No porque quiero ser pastor, no porque quiero ser profeta, no porque quiero ser evangelista, no, porque quiero ser salvo. ¿Sí? Eso ya queda en segundo término, de que tú eres pastor, de que tú eres apóstol, de que tú eres profeta, de que tú eres evangelista, de que tú eres quien sea que sea. Eso ya queda en segundo término, pero lo primordial es de que yo me acerqué a Dios, o yo me acerco a Él para buscar mi salvación. ¿Estamos correctos hasta ahí? Versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Qué significa sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación? Significa que yo voy a dar lo último de mí, todo lo que hay de mí, de la fuente de la salvación, de lo que ya no hay, de lo que muchas veces nosotros pensamos que ya no tengo, Señor, más que darte. Acuérdate un canto o un versículo de la Biblia
que dicen los salmos, que dice que no trae nada para darle al Señor. No trae nada. Entonces, eso ni se debe de decir, porque estamos nosotros. Acuérdate lo que dice en Romanos capítulo 1 y capítulo 12 y versículo 1. Dice: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Entonces, ¿qué es lo que llevamos nosotros? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la ofrenda que le llevamos a Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que a veces, no, Señor, es que mira, que ya estoy desfalleciendo, ya no aguanto, Señor, y que no, pues lleva tu cuerpo. Acuérdate la mujer del flujo de sangre. Esa mujer iba a lo mejor ya expirando en su vida, porque tenía 12 años con flujo de sangre, pero ella llegó donde estaba Jesús y tocó su manto y recibió vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar nosotros a Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que sacar de lo más profundo de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que sacar nosotros de la fuerza que ya no hay en nosotros? Lo principal del esfuerzo. Eso es lo que quiere ver el Señor, el esfuerzo de nosotros, el sacrificio de nosotros hacia Él. El sacrificio que Abraham le llevó a Dios, lo último, el único hijo, su único hijo, se lo llevó en sacrificio. Entonces, eso es lo que tenemos que dar nosotros. Ay, señores, que ya no tengo que darte. Dice: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivos y agradable a Dios. Eso le agrada a Dios. Amén. Verso 4. Dice el verso 4. Dice: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Me llama mucho la atención este versículo y me gusta qué es lo que dice. Mira, porque aquí abarca todo lo que nosotros somos como iglesia. Primeramente dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová. Primero dice cantad y después dice aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. ¿De qué está hablando aquí? De que yo tengo que ir con gozo, yo tengo que ir con alegría, con gozo, a predicar la palabra de Dios, porque dice: haced célebres en los pueblos sus obras. Tenemos que ir y dar a conocer las obras de Dios. Y sigue diciendo allí: recordad que su nombre es engrandecido. Cuando yo hago la obra de Dios, cuando yo voy con gusto, ¿cómo vas cuando vas a evangelizar? ¿Vas cantando, vas alegre, vas cómo vas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Muchas veces vamos porque para que no diga el pastor, para que no me baje el pastor del altar, porque yo soy el que dirijo la alabanza, porque yo voy a predicar el domingo, para que el pastor vea que sí lo estoy haciendo. O sea, vamos con una actitud equivocada, queriendo quedar bien con el pastor y no con Dios. Y por eso yo tengo que ir gozoso, yo tengo que saber de que ese es mi estilo de vida. Para eso me llamó el Señor. Por eso dice en Juan capítulo 15 versículo 16, dice: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros, para que llevéis muchos frutos y vuestros frutos permanezcan. Entonces, ¿para qué nos escogió el Señor? Para llevar frutos. O sea, ese es el estilo de vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. Aquí es donde, por eso te digo que aquí abarca todas nuestras vidas como hijos de Dios. Pero el versículo 5 dice, mira, el versículo 5 dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Entonces, vea usted, aquí yo no te voy a traer un profeta para que te diga lo que quiere decir este versículo. Primeramente dice: cantad salmos a Jehová. Primeramente tenemos que adorar a Dios. Y después dice: porque ha hecho
cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Eso es lo que tenemos que dar a conocer. ¿Qué es lo que Él es en la vida de nosotros? Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Pero a veces damos a conocernos más nosotros que dar a conocer a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? A ver, dígame, ¿cómo es eso, pastor? Muchas veces hablamos más de nosotros que de Dios. Muchas veces hablamos, no, es que yo cuando era borracho, yo cuando andaba haciendo esto, y al último nomás le damos 5 minutos a Dios y le decimos, pero conocí a Dios y Él me salvó. Imagínense, ¿de quién hablamos más? ¿A quién damos a conocer más? ¿A quién nos estamos refiriendo más nosotros? Entonces, ese es lo que el Señor hoy pretende, que nosotros verdaderamente seamos esas personas adoradoras y que nosotros demostremos de que verdaderamente yo voy a engrandecer el nombre de Dios. Yo voy a engrandecer el nombre de Jesucristo, porque yo voy a hablar de Él, porque yo voy a testificar de Él, no voy a testificar de mí, voy a testificar de Él. Y allí es donde tenemos que cambiar todo el evangelio que hemos predicado nosotros. ¿Qué clase de evangelio hemos predicado nosotros? Yo por eso precisamente hoy quiero hablar de esto, porque es importante de que nosotros nos midamos y que nosotros veamos qué clase de evangelio estamos predicando hoy en día. Hoy que la gente necesita conocer a Dios, hoy que gracias a esta pandemia, que muchas veces nosotros pues lo vemos mal, pero hay que verle las cosas buenas, hay que ver lo positivo también, de que hoy nosotros podemos alcanzar a mucha gente hablándole de un Dios poderoso. De que yo le hable, yo no le voy a hablar de mí a la gente, no, es que mira que yo hoy soy buena gente, yo era borracho, no, hoy yo le voy a hablar de un Dios que puede sanar, de un Dios que puede hacer cosas grandes, de un Dios que es maravilloso. De eso tengo que hablarle a la gente, para que la gente también quiera conocerlo. Entonces hoy es el tiempo, pero pastor, ¿cómo vamos a ir así a predicar? No, pues tenemos la tecnología en nuestras manos, tú tienes tu celular, tú puedes marcarle a tu familia, donde estén, en Estados Unidos, en otros países, en otros estados. Agarra tu celular y márcale y háblale de Cristo, háblale lo que Él ha hecho en tu vida. Eso, así es como vamos a darnos a conocer a Él. Esa es adoración. Esa es adoración, y esa es la adoración perfecta, esa es la adoración que Él quiere que nosotros le demos, que nosotros lo demos a conocer a Él. Amén. Pero vean lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas así como Dios quiere que nosotros las hagamos, entonces va a haber gozo en nuestras vidas, va a haber alegría en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es la parte fundamental, es el centro de nuestras vidas, porque Él es el que nos puede traer gozo, Él es el que nos puede traer paz a nuestras vidas. Pero ¿sabe cuándo vamos a sentir esa paz? Cuando nosotros hagamos las cosas como Él nos las está diciendo. Tenemos que ir al culto el domingo. Ay, pastor, es que yo no puedo. No estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Tenemos que evangelizar. Agarra tu celular y evangeliza. Ay, pastor, es que me rechaza. No. Pues hay que utilizar, te decía, hay que ver lo positivo de esto para que la gente entienda que hay un Dios poderoso que puede sacarlo de la situación en la que estamos en este tiempo. ¿Sabe que dicen que esta pandemia no se va a ir? ¿Sabe que dicen que ya nos vamos a acostumbrar a vivir con cubrebocas, así? Ahora, eso lo dicen los hombres, pero ¿no te has preguntado qué dice Dios? Por eso precisamente nosotros tenemos que entender de que Dios es
la parte fundamental de nosotros. Y mira, dice en este versículo de Romanos capítulo 8, te voy a pedir que vayas ahí a Romanos, en el capítulo 8, y en el versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero me llama la atención también el verso 21. Dice el verso 21: porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vean estos dos versículos. Primeramente el 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Primeramente, lo que está sucediendo, lo que se está destruyendo con esta pandemia es la creación de Dios. ¿Por qué se está destruyendo? Porque están esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios se manifiesten. Y el versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vea usted, la creación va a ser libertada. ¿Cuándo va a ser libertada? Cuando tú y yo nos levantemos. Ahí va a ser levantada. Cuando dice la creación será libertada. ¿Libertada de qué? Libertada de esta pandemia, libertada de la pobreza, libertada de la corrupción, libertada de todo lo que está sucediendo y que está hoy más que nada manifestándose, y que los hijos de Dios no hacen nada. Entonces hoy es el tiempo de que nosotros verdaderamente empecemos a ser esos adoradores que el Señor está buscando. Verdaderos adoradores, no falsos, verdaderos adoradores. Entonces esa es la adoración que hoy Él quiere que nosotros empecemos a manifestar. No solamente cantos, se valen los cantos, hay que cantarle al Señor, hay que darle alabanzas al Señor, hay que prepararnos para adorar al Señor en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que adorar al Señor, pero también en mis actitudes, también en mi estilo de vida. Yo tengo que adorar al Señor en mi estilo de vida, en mi actitud personal. Yo tengo que adorar a Dios, porque eso es lo que más quiere Él. Por eso le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, porque Él quiso ver la actitud de Él. Por eso le dijo al pueblo: saca al pueblo de Egipto y llévalo al desierto para que me adoren. Allá es donde Él nos quiere ver, en el desierto, allá donde hay luchas, pruebas, allá donde verdaderamente iban a ser probados. Ahí es donde Dios quiere ver la adoración que le estamos dando nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas. De que no es solamente de que yo toco el teclado, de que yo solamente yo voy a predicar el domingo, yo voy a predicar el miércoles, yo voy a predicar. No, eso no es solamente de la adoración, es parte solamente, pero donde el Señor nos quiere ver es fuera del templo. Allá donde Él quiere medirnos, Él quiere ver si verdaderamente somos esos verdaderos adoradores. Allí es donde nosotros tenemos que demostrar de que somos la iglesia que Él está preparando. ¿Qué clase de iglesia está preparando el Señor? Entonces, nosotros, por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Romanos, la iglesia de Roma tenía todo tenía, conocía a Dios, lo conocía perfectamente. Pero dice que todo lo que la sabiduría de ellos, todo lo de ellos, lo llevaban ellos a ver si verdaderamente era verdad. Entonces, si ellos encontraban algo que no le entendían, no adoraban a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy? De que lo que Él está haciendo es verdadero. De que la iglesia de Roma, me soplaron ya la palabra, la iglesia de Roma, todo lo llevaba a la lógica.
Entonces, ¿qué demostraba? De que no eran adoradores, no le creían a Dios. Lo llevaban a la lógica a ver si verdaderamente era o no era. Pero quiero darte una noticia hoy en esta tarde. Dios no tiene lógica. Por eso nadie le entiende a Dios. Nadie le puede entender a Dios. Ahorita nos dice una cosa, mañana le dice otra. Acuérdate que aquellos hombres cuando le dijo Jesús, vayan y prediquen el evangelio, lleven alforja, le dijo. Y llevaron alforja. Después le dice, no, hoy no lleven alforja. ¿Quién entiende? Entonces, y los romanos lo querían llevar a la lógica. Esto no se puede llevar a la lógica porque Dios no tiene lógica. Dios así actúa porque Él quiere vernos a nosotros si somos o no somos. Si somos verdaderos o somos falsos. ¿Dónde nos podemos acomodar nosotros en esta tarde? ¿Dónde te acomodas? ¿Dónde me acomodo? ¿Somos verdaderos o somos falsos? Ojalá y nos llame, si hay alguna duda, que nos llame, que saque la duda, que no te quedes con ese pendiente. Dice que el que pregunta aprende. Entonces nosotros, si algo no entendiste, pregúntanos, llámanos, ahí tienen el teléfono, el número telefónico de nosotros. Si no, te lo vuelvo a repetir, 742-103-1322 y 742-109-1626, para que tú llames y no te quedes con la duda. Eso es importante para cada uno de nosotros. Hoy vamos a orar. Voy a orar por ti, vamos a orar por nuestro pueblo, nuestra ciudad. Vamos a orar por nuestro estado, por nuestra nación que es México. Y vamos a orar por todo el mundo. Porque esto que está sucediendo está en todo el mundo. Entonces, aquí es donde Dios quiere que nosotros seamos esos verdaderos adoradores, de que no solamente aquí en nuestra ciudad, sino que en todo el mundo. Amén. Que oramos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar a mi vida personalmente. Hoy hemos entendido, Señor, de que verdaderamente debemos de ser esos adoradores verdaderos que tú andas buscando. Yo en esta hora, Señor, te doy las gracias porque yo sé que nos estás preparando, Señor, porque el final se acerca. Pero antes de que eso suceda, Señor, nosotros tenemos que saber que somos verdaderos. Porque como falsos, Señor, no vamos a alcanzar tu propósito. Como Señor, de doble cara no vamos a alcanzar el propósito de usted. Por eso precisamente tenemos que ser originales. Y en esta tarde, Señor, te damos las gracias, porque usted nos lleva a esa originalidad. Usted nos está llevando, Señor, a ser originales. Y en esta hora, Señor, te damos las gracias. Y te pedimos en el nombre de Jesús que usted, Señor, hoy se manifieste en nuestras vidas de una manera especial. Y que, Señor, la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario será para cubrir, Señor, a cada uno de nosotros. Al pueblo de Atoyac, Señor, a todo el estado de Guerrero, a todo, Señor, a todo México, a toda la nación de México, Padre, y a todo el mundo, Señor, de esta pandemia, que usted nos libre, Señor. Hoy cancelamos, Señor, este virus, Señor, que hoy ha venido a posesionarse, Señor, y ha sido extendido en todo el mundo. Hoy nosotros vamos a extender tu reino, Señor, en todo el mundo, Padre, porque es superior a esta pandemia, es superior a todo, Señor, y usted está por encima, Señor, de esto. Por eso te damos las gracias hoy, Padre, porque sabemos que usted va a hacer cosas grandes y maravillosas, Señor, y usted nos va a levantar. Ya no va a ser la nueva libertad, va a ser la original, Señor, la que usted nos vino a dar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Señor, porque usted es original. Usted no es copia, Señor. Y así como usted es original, también quiere que nosotros seamos originales. Gracias por todo, Señor, lo que nos estás enseñando. Gracias porque eres
bueno y eres maravilloso. Y tu palabra dice, Señor, que cuando preguntamos a quién iremos, Señor, a ti, que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes la razón, tú tienes todo, Señor. Por eso hoy, Señor, nos despojamos de todo estorbo, Señor, que hay en nuestras vidas y nos sometemos a tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.